Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. Hoy os traemos un tema muy interesante y que suele generar muchas dudas. De hecho, es un tema muy recurrente en las redes sociales: la tiroiditis de Hashimoto. Vamos a hablar en qué consiste esta enfermedad y sus posibles causas, qué relación tiene con la autoinmunidad, de su relación con otras disfunciones autoinmunes y, sobre todo, lo más importante es qué pueden hacer los pacientes para mejorar esta disfunción y de muchas más cosas que vamos a comentar. Para ello contamos con dos super doctoras. Una es la doctora África Villarroel, que es especialista en endocrinología. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar aquí en un nuevo episodio del podcast. Hola, África. Y con la doctora Sari Arponen, que es especialista en medicina interna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, y conmigo misma. Soy Susan Judas y yo soy de medicina de familia. Bueno, ¿qué tal, compañeras? ¿Cómo estamos hoy? Vamos a hablar un ratito sobre esta patología tan interesante, ¿no? Sí, preparadas para hablar de tiroiditis de Hashimoto, que es un tema que, como bien decías, suele aparecer de forma bastante recurrente en las redes sociales, es algo por lo que te suelen preguntar con frecuencia y que genera muchísimas dudas, así que vamos a intentar resolverlas en la medida de lo posible. Sí, vamos Genial. a complementar nuestra serie monográfica de tiroides, que es un tema que, como habéis dicho, pues a mucha gente le preocupa mucho. Perfecto. Bueno, para los oyentes, recordad que tenéis las notas de este podcast colgadas en nuestra página web, que es slowmedicinerevolution.com, y en nuestras redes sociales. Nos podéis encontrar como Slow Medicine Revolution en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Y en todos esos canales nos podréis dejar vuestras dudas y comentarios en cualquier recuadrito. Bueno, vamos a por un poquito de materia. Venga, empezamos por el principio. África. ¿Cómo definirías la tiroiditis de Hashimoto? ¿Qué es lo que llamamos, ¿no? Tiroiditis de Hashimoto. Bueno, en medicina todo lo que termina en itis implica que hay una inflamación de base, así que tiroiditis sería una inflamación de la glándula tiroidea. Existen muchas posibles causas por las que la glándula tiroidea se puede inflamar y una de las más frecuentes, especialmente en nuestro medio, es la tiroiditis de Hashimoto, que se llama así porque, bueno, pues porque hubo un doctor que se apellidaba Hashimoto, que era japonés, y que fue la persona que describió este cuadro por primera vez. Como os decía, es una inflamación de la glándula de origen autoinmune, es decir, un proceso autoinmune que hace que generemos anticuerpos, por el motivo que sea, frente a un órgano concreto, que es la glándula tiroides, hace que se inflame. Y esa inflamación puede o no tener distintas consecuencias. Puede ocurrir que a la larga aparezca un hipotiroidismo, o sea, un defecto en la función de la glándula tiroidea. Puede ocurrir que a la larga, debido a esa inflamación tan recurrente, la glándula se vaya atrofiando, se vaya volviendo más pequeña y el hipotiroidismo vaya avanzando. Puede no ocurrir nada. Hay personas que tienen tiroiditis de Hashimoto, que tienen una inflamación de la glándula tiroidea, pero su función tiroidea es normal, lo que no implica que se encuentren del todo bien, porque la autoinmunidad, como creo que después hablaremos, tiene otras implicaciones importantes. Entonces, como decía, es una inflamación de la glándula y para su diagnóstico contamos con varias pruebas posibles, aparte de la clínica, que como siempre digo, la clínica siempre manda. Normalmente es raro diagnosticar la tiroiditis antes de que produzca una alteración en la función, porque es relativamente difícil que una persona se le determinen los anticuerpos antitiroideos si no tiene ningún problema. O sea, no es una prueba que se pida de rutina. Entonces, lo que vemos más habitualmente es una persona que consulta porque tiene una alteración en la función tiroidea, normalmente un hipotiroidismo subclínico, de los que hablamos anteriormente. Y para completar el estudio se le solicita determinación de anticuerpos antitiroideos. Los más frecuentes que solemos utilizar, que solemos determinar, son los anti-TPO, los antitiroperoxidasa tiroidea, y los antitiroglobulina, aunque hay otros que también pueden estar implicados en la tiroiditis de Hashimoto, como son los TSI, los anticuerpos estimulantes de la hormona tiroidea, de la glándula tiroidea, perdón. Cuando estos anticuerpos son positivos, pues bueno, ya tenemos bastante claro que hay un trasfondo autoinmune detrás de la alteración en la función. Podemos encontrarnos, como digo, anticuerpos tiroideos positivos al determinarlos por otros motivos, pues en el despistaje de una persona, por ejemplo, que tiene otra disfunción autoinmune y que de vez en cuando se le buscan otras autoinmunidades y aparecen los anticuerpos y la función tiroidea aún es normal. Entonces, cuando vemos anticuerpos positivos, ya sospechamos que puede haber una tiroiditis de Hashimoto o al menos una tiroiditis autoinmune detrás, con afectación o no de la glándula tiroidea, de la función tiroidea.
Entonces, estos anticuerpos, los que con mayor frecuencia se asocian a la tiroiditis de Hashimoto son los anti-TPO. Los antitiroglobulina también se asocian entre el 20 y el 50% de pacientes con tiroiditis de Hashimoto, los tienen positivos, pero estos anticuerpos no son específicos de la tiroiditis de Hashimoto y pueden ser positivos en otras disfunciones autoinmunes, o incluso en personas sin ningún tipo de patología. Y bueno, pues habría que vigilarlos, incluso valorar si hay alguna otra alteración detrás también. Los anti-TPO son positivos en aproximadamente el 90% de personas con tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué ocurre? Que puede haber una tiroiditis de Hashimoto y que los anticuerpos en el momento que los medimos sean negativos y tener una tiroiditis de Hashimoto igual. Es muy raro que haya tiroiditis de Hashimoto seronegativas, o sea, con anticuerpos negativos, pero bueno, a ver los haylos. Entonces, otra prueba importante a la hora del diagnóstico es la ecografía tiroidea. Cuando un paciente viene a una consulta con un problema tiroideo, normalmente los endocrinos, una de las primeras cosas que hacemos es tocar el cuello para ver si la glándula tiroidea está aumentada de tamaño, si hay algún nódulo, pero las manos llegan hasta donde llegan. A veces es difícil palpar alteraciones pequeñas, entonces la ecografía es una prueba que en endocrinología tiene mucha importancia y especialmente en casos como la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis tiene unas alteraciones ecográficas muy, muy particulares. Podemos ver un aumento de tamaño de la glándula, podemos ver nódulos o no, en algunos pacientes sí, pero no en todos. Podemos ver un aumento de la vascularización, o sea que está más irrigada, que está más inflamada. Podemos ver las alteraciones en la ecoestructura, en la estructura de la glándula tiroidea, una serie de datos que nos hacen sospechar o confirmar que se trata de una tiroiditis de Hashimoto. De hecho, podemos ver este tipo de alteraciones en una ecografía y que los anticuerpos sean negativos por el motivo que sea, pues porque estamos al principio o al final de la evolución, y entonces el diagnóstico de la tiroiditis será por ecografía. Como decía, no todos los pacientes tienen anticuerpos positivos. Más adelante en la evolución podemos ver otros datos en la ecografía, como que la glándula está atrofiada, que está más pequeña, que ha dejado de funcionar. Pero también podemos ver una glándula normal, porque dependiendo del momento en el que estemos haciendo esta evaluación, pues podemos ver unas características u otras. Entonces es importante, como siempre decimos, poner el contexto, o sea, valorar todo en su conjunto. Claro. No podemos diagnosticar ni descartar una patología o una disfunción por un dato único. Entonces siempre tendremos que tener en cuenta todo esto. Hay otras pruebas que también pueden ser algo útiles, como la gamografía tiroidea, pero en realidad en la tiroiditis de Hashimoto no nos aporta mucho, puesto que no se suele ver captación. Entonces la gamografía tiroidea es más útil para otro tipo de alteraciones tiroideas. Claro. Más o menos este sería un poco el diagnóstico. Perfecto. África, pero claro, lo más importante, como siempre hablamos, es la clínica, ¿no? ¿Qué clínica suele tener un paciente con Hashimoto? ¿Qué es lo que le motiva, ¿no? a ir a la consulta? Sí, lo más habitual, como digo, es difícil encontrar la tiroiditis en sus fases iniciales cuando solamente, entre comillas, hay anticuerpos. Normalmente el paciente consulta porque ya tiene síntomas de hipotiroidismo o porque ha tenido clínica de lo que ha desencadenado esa tiroiditis, porque la tiroiditis sabemos que tiene existe una predisposición genética, como en todas las alteraciones autoinmunes, pero luego hay unos factores predisponentes, unos factores precipitantes, que desencadenan esa tiroiditis. Algunos están caracterizados y otros no tanto. Pues se ha asociado, por ejemplo, que se desencadena la tiroiditis a raíz de algunas infecciones víricas por el virus de Epstein-Barr o por otros adenovirus y demás. Entonces, el paciente te puede contar que previamente a encontrarse mal o a tener síntomas de hipotiroidismo, pues ha tenido una clínica de infección, de infección respiratoria o de otro tipo, o clínica de mononucleosis infecciosa. Hay ciertos factores como el estrés que son muy importantes a la hora de desencadenar este cuadro. Puede influir también pues fármacos como el interferón alfa o otro tipo de fármacos. En general, como digo, el paciente consulta porque tiene síntomas de hipotiroidismo. Se le hacen unos análisis en los que se confirma o no este hipotiroidismo, y a la hora de completar el diagnóstico pues vemos vemos la aceptación la elevación de los anticuerpos, vemos las alteraciones en la ecografía y demás. Pero lo más habitual es que consulten por síntomas de hipotiroidismo o que nos lo encontremos de forma casual. Además, como queremos hacer una medicina, ¿no? La slow medicine, aparte de ser una medicina pues que va a fuego lento, pero no tanto como despacio, ¿no? De velocidad, sino que quiere ir a la causa, ¿no? Queremos hacer las cosas bien, ¿no? Como un plato de comida estos de la abuela, ¿no? Que se hace con mucho cariño. Pues es una medicina que siempre queremos saber la causa de
¿no? de las patologías que no tienen nuestros pacientes. Y una cosa muy importante, por ejemplo, algo que siempre preguntamos, tanto África, Sari como yo, es qué ha pasado los meses previos, ¿no? Cuando una persona debuta con una patología, pues sobre todo estas que están relacionadas con autoinmunidad o con temas de fatiga, de temas de energía, sobre todo, pues siempre es muy importante preguntar qué eventos ha habido, ¿no? en la vida de la persona los meses previos. Ha habido pues un tema pues laboral, por ejemplo, un estrés muy grande, un divorcio o una mala relación, pues bueno, un fallecimiento de una persona muy cercana, puede ser cualquier cosa, ¿no? que ayude, ¿no? a detonar la patología. Y esto es algo que nunca nos podemos olvidar. Y a veces en la medicina que hacemos más en el día a día, pues nos cuesta, ¿no? Preguntar estas cosas y es algo que no se puede obviar. Por otra parte, me ha parecido súper interesante todo lo que has explicado, África. Nos has hecho aquí una masterclass en un momento. Pero no sé si los oyentes tienen muy claro qué significa exactamente esto de autoinmune, ¿no? Porque hablamos mucho de autoinmune, pero no sé si a veces queda muy claro este concepto. Sari, ¿nos podrías aclarar un poquito así a nivel qué es esto de autoinmunidad, ¿no? Sí, claro, es como dices, hay que ir al origen, ¿no? Ahora mismo lo de la autoinmunidad está como muy de moda porque hay un crecimiento exponencial, cada vez va habiendo más personas que tienen problemas, diversos problemas de tipo autoinmunitario. Y por ejemplo, en el Hashimoto es particularmente llamativo ver cómo una patología que antes era muy propio de mujeres ya a partir de unas ciertas edades, ahora con cada vez más frecuencia, pues aparece incluso en varones, que antes era una cosa rarísima. Yo cuando empecé a practicar la medicina, ver un varón con Hashimoto era francamente extraño, y además aparece en gente cada vez más joven, incluso en personas, en niños de 10, 15 años, hacer un diagnóstico de Hashimoto, que es algo igualmente que previamente era muy raro. Y claro, cuando uno dice, bueno, pero si es una enfermedad autoinmunitaria, será porque es que a lo mejor pueda ser algo genético. Una enfermedad autoinmune, al final, lo que nos quiere decir es que nuestro sistema inmunitario, es decir, nuestro sistema de defensas, que a fin de cuentas lo tenemos fundamentalmente para defendernos de aquello extraño que nos pueda hacer daño, como son sobre todo los agentes infecciosos. Bueno, pues si tenemos un virus, el sistema inmune se pone en marcha y nos ayuda a luchar contra el virus, lo mismo contra las bacterias. Entonces, en las enfermedades autoinmunes, ¿qué sucede? Pues que el sistema inmunitario, entre comillas, se confunde y acaba atacando a estructuras de nuestro propio organismo. En realidad, ya hay algunas personas que dicen que las enfermedades autoinmunes no son tan y que realmente si se acaba atacando algo del propio organismo es porque a lo mejor hay algo que no se está reconociendo tanto como propio, porque puedan aparecer, por ejemplo, fenómenos de mimetismo molecular, que luego podemos Ujú. comentar más a fondo, el tema del gluten, etcétera. Y entonces Sí. si se ataca la glándula no es porque esté atacando la glándula, sino porque ahí hay algo extraño que hace que se ataque. Pero bueno, eso es una diferenciación conceptual que tampoco nos aporta mucho realmente. En cualquier caso, si la autoinmunidad, igual que las enfermedades alérgicas, las enfermedades neurodegenerativas y todas las demás que vienen derivadas de nuestro estilo de vida, están en un aumento muy importante y es muy difícil ya encontrar gente que no tenga algún problema de este tipo, enfermedades crónicas no transmisibles, bueno, pues tiene que ver con que al final tenemos unas predisposiciones genéticas a tener cierto tipo de patologías que hasta hace algunas décadas pues era raro que nos dieran problemas. Pero como ya quizá ya hemos comentado alguna vez, y seguro que comentaremos otras veces, la predisposición genética es una pistola cargada y el estilo de vida es lo que dispara la pistola. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de estilo de vida? Realmente en Hashimoto, por ejemplo, no es solo lo que hacemos en los meses previos, que por supuesto lo que nos pasa en los meses previos puede ser un desencadenante, pero al final lo habitual es que haya habido un acúmulo de múltiples factores sobre una cierta predisposición genética, que es verdad que en Hashimoto no se conoce bien, más allá de que, bueno, pues son personas que frecuentemente también tienen predisposición a la celiaquía o una enfermedad celíaca propiamente dicha, y habitualmente pueden tener también algunos polimorfismos en el receptor de la vitamina D. Pues cuando sobre esas predisposiciones se suma lo que es la epigenética, en cuanto a, por ejemplo, qué le ha pasado a la madre mientras estaba embarazada, por ejemplo, por una exposición excesiva a los bisfenoles,
o cosas que le van pasando a esa persona a lo largo de su vida, desde experiencias adversas de la infancia, pasando por problemas de alimentación con déficit crónico de omega 3, con déficit de vitamina D, que esto unido a una alteración en el receptor pues es particularmente problemático. Déficit o alteraciones en la ingesta de micronutrientes como el selenio, el yodo, vitaminas del grupo B o el zinc. Y luego, bueno, pues la exposición a cierto tipo de alimentos, como puedan ser la caseína, como pueda ser el gluten, como pueda ser el Neu5Gc de la carne de mamíferos, como pueda ser esa exposición ambiental mantenida al disruptor endocrino que ya hemos comentado, el bisfenol, o infecciones que pueden surgir a lo largo de la vida y hacer que se produzca esa activación del sistema inmunitario. Si a eso le sumamos el estrés crónico y mantenido a lo largo de la vida, bueno, pues tenemos un cóctel, vamos a decir, que puede llevar a una tormenta perfecta. Y esa tormenta perfecta, pues en un momento determinado puede desencadenar la autoinmunidad. ¿Significa que enseguida uno se va a notar enfermo, que le van a diagnosticar en cuanto aparece la autoinmunidad? Pues la mayoría de las veces no. Yo he visto pacientes que a lo mejor pues cuentan síntomas desde hace 10 o 20 años compatibles probablemente con un problema autoinmunitario. Y es más, los factores que le llevaron a ello pues son también de décadas atrás, y hasta que no se hace el diagnóstico, pues lo dicho, pueden pasar años y décadas incluso. Es decir, que no es que la enfermedad empiece cuando se diagnostica, sino que pudo incluso empezar en el útero materno. Esto no es para culpabilizar a nadie, tenemos el estilo de vida que tenemos. Tenemos la microbiota que tenemos, que esto no lo he comentado, pero la microbiota, la disbiosis y el SIBO en particular está también muy asociado a Hashimoto, y es una relación bidireccional de causa-consecuencia entre las dos entidades. Y además, lo de la microbiota y el Hashimoto es algo que, bueno, pues los que conozcan Reshape, que ya hablaremos, pues hay una pequeña masterclass mía dentro de Reshape sobre microbiota y Hashimoto. Así que, efectivamente, para llegar a ese cuadro final que nos ha descrito África, bueno, pues han pasado muchas cosas antes. Efectivamente. Bueno, de hecho, la mayoría, ¿no?, de enfermedades crónicas no se inician o no debutan, ¿no?, de un día para otro. En realidad, el inicio es mucho anterior, ¿no?, de años, incluso décadas. Lo que pasa es que llega un momento que se acaban manifestando de forma sutil, y eso también dificulta el diagnóstico, porque son síntomas que se van larvando poquito a poquito. No es una cosa como una gripe, ¿no?, que de un día para otro te encuentras mal. Eso son cosas pues que vas haciendo los síntomas poquito a poquito, y a veces pues incluso a las personas, ¿no?, les cuesta ir al médico por algún síntoma como estreñimiento o fatiga, hasta que ya se hace insoportable. Entonces ya es cuando ya normalmente se diagnostica. Bueno, pues una vez que ya tenemos claro de qué estamos hablando de Hashimoto, yo quería preguntarle a África cómo se trata habitualmente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que trabajo en atención primaria, pues la visión más clásica, ¿no?, del Hashimoto es, bueno, de hecho muchas veces ni siquiera se miden los anticuerpos, que esto es algo que no es correcto, ya que el protocolo sí que lo especifica para poderlo diagnosticar, para poder decir si es de autoinmunidad o no. El problema es que el enfoque clásico, una vez que ya está la etiqueta de autoinmunidad, pues ya no hacen tampoco seguimientos de anticuerpos, porque consideran que los niveles de anticuerpos no tienen relación con la gravedad de la clínica. Esto en parte es así, pero en parte también sí que interesa tener un seguimiento para ver cómo están, ¿no?, el nivel de los anticuerpos. Y bueno, lo habitual es esto, que en atención primaria pues se dé la levotiroxina en las dosis que se van ajustando para que más o menos esté la hormona dentro de los rangos clásicos, y ya está. Y bueno, un poco se ignora, ¿no?, el resto de los síntomas. Si no mejoran todo, pues es lo que hay, ¿no? África, ¿cómo es esto en la consulta especializada? ¿Cambia mucho o qué? Eh, no cambia en esencia. A ver, yo voy a hablar un poco del enfoque clásico, que no es exactamente el que yo sigo, pero voy a hablar un poco del enfoque clásico. Exacto. Lo más habitual es que, bueno, es verdad que cuando hay un diagnóstico de Hashimoto en primaria o en otra especialidad se deriva al endocrino, aunque no siempre, porque es cierto que el médico de familia está absolutamente capacitado para tratar un hipotiroidismo.
Pero cuando nos llegan por el motivo que sea, bien porque sea diagnóstico de novo, bien porque te le derive el especialista que lo ha detectado por otros motivos, o bien porque hay situaciones especiales que sí que deben verse en endocrinología, como puede ser el embarazo, o como puede ser en la infancia, etcétera, etcétera, que ya nos ha comentado Sari, que cada vez vemos lamentablemente más niños con Hashimoto. Lo habitual es que se valora la clínica, se hace una exploración física, se le pregunta al paciente cómo se encuentra, se evalúan los resultados de los análisis. En caso de que haya un hipotiroidismo claro, se pauta hormona tiroidea, levotiroxina en sus distintas presentaciones en función de las necesidades o lo que haga falta. En caso de que no haya un hipotiroidismo como tal, o incluso en caso de que el paciente no quiera, porque hay pacientes que no quieren ser tratados con hormona tiroidea y si el hipotiroidismo está en el límite, pues bueno, es una opción esperar a ver qué pasa, y si el paciente se encuentra bien, por supuesto. Pero lo habitual es eso: si hay hipotiroidismo, se trata con hormona tiroidea. Si no hay hipotiroidismo todavía, simplemente se vigila, se suele remitir al médico de familia para que vigile periódicamente la función tiroidea cada 6 meses, cada año, o cuando se encuentre mal o bien, o cuando se quiera quedar embarazada en caso de una mujer. La mayor parte de las ocasiones, como comento, se suele derivar, o sea, es raro realizar un seguimiento de por vida de un hipotiroidismo de Hashimoto en las consultas de endocrino, excepto algunas circunstancias que tengan otras patologías, como puede ser diabetes o como puede ser insuficiencia renal asociadas y demás, que en ese caso sí que hacemos el seguimiento por varias alteraciones juntas. Se suele vigilar la ecografía, especialmente en caso de que haya nódulos, porque bueno, los nódulos a veces pueden evolucionar, pueden crecer, no es frecuente, pero a veces ocurre. A mí sí que me parece muy importante que los seguimientos sean relativamente estrechos en función de las circunstancias de cada paciente, pero por ejemplo, de forma inicial, si se pauta hormona tiroidea, lo ideal sería hacer un control a las 6 semanas. Si está más estabilizado, pues entre 3 y 6 meses, porque cuando hay autoinmunidad, el control, desde mi punto de vista, debe ser más estrecho, porque a veces hay factores que afectan a su autoinmunidad y hacen que se descompense la función tiroidea. Sí que me parece importante vigilar los anticuerpos, aunque no siempre se hace, como muy bien has apuntado, porque aunque efectivamente el que los anticuerpos tengan un número muy elevado no implica que la patología sea más grave o tal, en casi todas las a mí me llama mucho la atención que en casi todas las disfunciones autoinmunes el control de la evolución se hace midiendo los anticuerpos correspondientes para ver si suben, si bajan, si desaparecen o no. Y justo la tiroiditis de Hashimoto como que no importa, son positivos en un primer momento y ya está, ya van a ser positivos siempre, bueno, o no. A veces con la evolución, a medida que se va atrofiando la glándula, van desapareciendo los anticuerpos, y eso es un dato de que la glándula se está atrofiando. A veces el paciente hace cosas muy interesantes, pues cambios profundos en sus estilos de vida y demás, y consigue disminuir la inflamación y consigue disminuir la inmunidad, y de esto hablamos un poco más adelante. Y también me parece importante hacer seguimiento de la ecografía. Aunque la ecografía sea normal o relativamente normal o no haya nódulos, a mí sí que me parece importante hacer ecografías periódicas cada 6 meses, 1 año, 2 años, lo que proceda en cada caso, porque aquí siempre hay que individualizar, porque cuando en un momento dado a lo mejor no hay nódulos, pero dentro de 2 años sí. Entonces, bueno, conviene tocar el cuello siempre, pero también hacer ecografías de vez en cuando. Como comentaba, hay situaciones especiales en las que estamos un poco más encima, como puede ser el embarazo o el deseo de quedarse embarazada, porque es importante previamente a la gestación que el perfil tiroideo sea lo más óptimo posible, y lo más óptimo posible es que la TSH esté a ser posible por debajo de 2,5, incluso más baja. Claro, pero no lo hemos comentado, ¿no? Pero hay una relación muy estrecha entre la posibilidad de quedarse embarazadas o incluso abortos, ¿no? recurrentes y las afectaciones tiroideas. Claro, esto es un tema muy amplio del que podríamos hablar en otro podcast si queréis, porque por un lado está, porque por un lado está el que la función tiroidea tiene que ser óptima tanto para quedarse embarazada como para el mantenimiento del embarazo, la lactancia y demás, y que todo vaya perfecto, pero también la propia autoinmunidad puede influir a la hora de la gestación y de que el embarazo transcurra con normalidad, porque sí que hay algún estudio que habla, por ejemplo, de que los anticuerpos antiperoxidasa elevados parecen tener relación o podrían tener relación con un aumento en la tasa de abortos en algunas mujeres. Entonces, bueno, hay más cosas, hay influencia por los dos lados. Entonces, como comentaba, lo habitual, lo que se suele hacer, si tiene hipotiroidismo se le trata, si no tiene hipotiroidismo no se le trata. A veces se les hace seguimiento, lo más habitual es que se deriven a medicina de familia, que insisto, están capacitados para hacerlo, pero bueno, se suele hacer el enfoque clásico. Y en situaciones especiales, pues bueno, estamos un poco más encima. Se les dan recomendaciones de alimentación en general, pero son recomendaciones muy
muy clásicas. Pues bueno, coma usted bien, evite azúcar, evite procesados, o sea, las pautas generales. Se les habla un poco del tema de evitar el exceso de yodo, no evitar el yodo como tal, porque el yodo es un mineral imprescindible, sino evitar un exceso, porque si queréis hablamos un poco más Sí, adelante más de ello. adelante hablamos. Una serie de recomendaciones generales. Y esto es lo que se suele hacer así de forma general. Perfecto. Bueno, pues me parece, bueno, sí, estoy de acuerdo, que es el enfoque clásico. No, pero bueno, si hemos dicho que el origen es autoinmune, ¿no? Y antes nos habéis comentado tanto tú como Sari acerca de la implicación, ¿no? De la alimentación, actividad física, el estrés, ¿no? En ese tipo de disfunciones. ¿Cómo lo enfocamos desde un punto de vista más integral, que es como nos gusta trabajar desde Slow Medicine Revolution? A ver, Sari, cuéntanos, va. Bueno, no es fácil. Lo primero, obviamente, el paciente o la paciente tiene que querer, porque, bueno, tomar una pastilla y ya está, es bastante más sencillo. Además, de las personas que tienen este tipo de patología, y en Hashimoto es particularmente cierto, suelen tener una carencia de energía súper llamativa. Entonces, para un enfoque integrativo hay que hacer cambios, cambios en la vida, cambios en el estilo de vida, y estos cambios necesitan energía. Entonces, lo primero que tenemos que intentar hacer es darle energía a la persona, y eso, bueno, pues no es fácil, y según los conocimientos que tenga el terapeuta, el profesional sanitario al que vaya el paciente, pues tendría que saber cómo mejorarle la energía a la persona para que luego pueda hacer los otros cambios. Porque si a mí me viene una persona y yo le hago un plan de tratamiento que está muy bien para tratar el Hashimoto, pero requiere una energía que esa persona no tiene, no va a hacer el tratamiento. Entonces hay que identificar muy bien en una persona concreta cuáles son los factores que tenemos que tratar en primer lugar. Desde luego, de forma general, en algún momento siempre hay que tener en cuenta que hay que actuar sobre la alimentación de la persona. Primero hay que hacer un diagnóstico, ver qué es lo que come, cuándo come, cuánto come, para después poder hacerle un consejo. En general, los perfiles de alimentación evolutivos son los que nos van a interesar para el manejo de este tipo de patologías, igual que para cualquier otra, realmente, es lo que tiene sentido, ¿no? En alimentación podemos incluirlo, sería un apartado aparte, la suplementación. Yo veo muy difícil conseguir mejorar a una persona que tiene Hashimoto sin recurrir a la suplementación de micronutrientes. ¿Por qué? Pues porque aunque no haya muchas veces un déficit como tal, en el caso de la vitamina D sí suele estar, pero los otros déficits pueden ser difíciles de diagnosticar, pues puede ser que haya una insuficiencia relativa o incluso una dependencia de un micronutriente. Entonces hay que procurar llegar a la optimización nutricional y a la optimización metabólica a través de una suplementación individualizada para esa persona. Es decir, no es que haya una pauta de suplementación que digamos, esta es la pauta que le vale a todos. Bueno, probablemente hay algunas cosas que puedan ser más o menos universales, pero desde luego esto tiene que ser individualizado por un profesional sanitario que sepa lo que está haciendo. La actividad física es fundamental. Mejorar de un Hashimoto sin actividad física es muy complicado, y yo entiendo que es difícil para los pacientes porque no tienen energía, pero hay que incorporarlo. Muy poco a poco, pues muy poco a poco, cada día ir incorporando más, ir aumentando el número de pasos, sin olvidar el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza y aumentar la masa muscular es una cosa básica en el tratamiento. Y luego ya, desde luego, hay que tratar la microbiota. Es muy frecuente que haya un SIBO, y ese SIBO habrá que tratarlo, hay que tratar la disbiosis. Los ritmos circadianos, lo ideal es hacer un diagnóstico. Podemos utilizar un cuestionario como el Automec, porque en Hashimoto suele haber un adelanto de ritmo circadiano. Aunque no podamos hacer una curva de melatonina y cortisol, pues sí que podemos hacer con cuestionarios un diagnóstico de cómo está el biorritmo de esa persona, y muchas veces nos encontramos que son personas que tienen el biorritmo totalmente patológico, que se acuestan o muy tarde, o que duermen demasiadas horas, o al contrario que no duermen las suficientes. Esto también hay que intervenir. Las personas con Hashimoto suelen ser personas frioleras, y es verdad que en las personas con problemas tiroideos hay que tener mucho cuidado en la exposición al frío, hay que hacerlo muy poco a poco, pero hay que meter este estímulo, hay que meter frío,
hay que meter exposición al frío. ¿Que es desagradable? Pues bueno, pues es verdad, pero es algo que es gratis y que puede dar muchos beneficios en ayudar a mejorar la autoinmunidad. Yo sé que hay muchas personas que ahora mismo se acaban de echar a temblar, ¿eh? Bueno, podemos hablar, bueno, de hecho en el blog tenéis un artículo sobre el método Wim Hof, que lo podéis leer y podemos hacer incluso, bueno, haremos algo específico sobre el método Wim Hof. Pero sí, el ser humano y la tiroides realmente una de las cosas, la tiroides ya lo hemos comentado, hace dos cosas, dar permiso para gastar energía básicamente y regular un montón de genes y permitirnos mantener la temperatura por la noche. Entonces, si no le damos el estímulo para el que está hecho, pues no va a funcionar bien. Y por supuesto el mindset, el control del estrés crónico, que son fundamentales también. Y el contacto con la naturaleza. Vivimos en un entorno proinflamatorio, las ciudades, esto es así, es lo que hay, nos enferman y hay que tener contacto con la naturaleza, por lo menos una vez a la semana en la naturaleza a full y todos los días con un ambiente verde. ¿Qué es fácil? Bueno, yo no digo que sea fácil, pero que muchas de estas medidas además son gratis, o sea, no tienen un coste tampoco económico. Sí, un coste en tiempo, sí, un coste en energía, pero desde luego, si no tenemos en cuenta todos estos factores y otros sobre los que, como por ejemplo lo que hemos comentado de la exposición a disruptores endocrinos y a tóxicos ambientales en general, que todo esto tiene mucho que ver con la alimentación y con intentar tener más contacto con la naturaleza para no estar tan expuestos a diversos tóxicos medioambientales. Pues bueno, esto sería como la base. ¿Qué hay que hacer en primer lugar? ¿Qué es lo más importante? Pues para eso es para lo que pasamos una consulta. Si yo me tiro hora y media, 2 horas en una primera consulta con un paciente, pues no es para estar de cháchara, es que recopilo un montón de información para luego intentar generar un protocolo de tratamiento individualizado porque, bueno, pues en una persona a lo mejor el ritmo circadiano es muy importante y en otra persona a lo mejor es, por ejemplo, una experiencia adversa de la infancia de la que ni siquiera era consciente y que a lo mejor necesita un tratamiento psicológico, no porque el problema psicológico le haya generado por sí solo la patología, pero puede ser que si no soluciona la fuente de su estrés, pues que no se le termine de arreglar la autoinmunidad. Exacto, Sari. Bueno, súper interesante todo lo que acabas de comentar y, como no, muy de acuerdo. De hecho, quería hacer un apunte que me ha parecido muy importante algo que comentas, ¿no? Aparte de que es fundamental individualizar el tratamiento, que por eso, como bien dices, estamos 1 hora, hora y media, 2 horas, lo que haga falta con el paciente para recopilar toda la información y poder hacer el enfoque más adecuado para esa persona en concreto, porque aquí no hay una fórmula para todos, por desgracia. También recordar que la mejoría en este tipo de patologías, normalmente en estas crónicas autoinmunes, bueno, en general, ¿no? La mejoría es un camino que no se recorre en un solo día. Eso es muy importante porque quizá a veces hay una expectativa de ir a la consulta y de que en 2 o 3 días ya se note el cambio. Sí, hay cosas que sí que notaremos muy rápidamente, pero que la mejoría es un camino muy lento, hay que pensar que han estado muchos años mal. Todos esos años mal no se pueden revertir en una semana. Es una mejoría que será lenta y a lo largo de incluso meses, que esto hay que ser conscientes de ello y bueno, que poco a poco se van haciendo las cosas y que seguro que cuando comparan de un año para el otro, por eso hacemos también los cuestionarios, para recordar un poco, ¿no? Cómo estaba una persona al inicio y después, podemos ver los cambios que son espectaculares. Mm. Bueno, pues sí, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Que unos puntos fundamentales de todo esto que hemos estado hablando hasta ahora es la importancia de la alimentación, que es básica sobre todo para el tema autoinmunidad. Pero que no solamente son importantes recomendaciones esas más clásicas de pues no comer procesados, evitar el azúcar, etcétera. Sí que no hay otros temas que son más controvertidos, como por ejemplo el papel del gluten y los lácteos en este tipo de disfunción, concretamente la de Hashimoto. Esto, Sari, venga, te lo dejo a ti también. Bueno, ¿Qué nos espero puedes que decir de la influencia del gluten y los lácteos? voy a intentar que nadie luego me apedree cuando salga a la calle, porque yo diría que es controvertido para el que no está actualizado, porque para los profesionales actualizados y para los pacientes empoderados está clarísimo que en Hashimoto, igual que en cualquier otra patología, la alimentación con un perfil concreto es fundamental.
Bueno, de hecho, Desde luego, recordarnos, Ari, que tenemos evidencia científica al respecto. Hay sí, estudios que han sí, si publicado. hablamos de esto no es porque se nos haya ocurrido así de repente, sino porque hay evidencia científica. Y luego recordemos que la evidencia científica en medicina, por mucho que nos hayan querido vender, que son los ensayos aleatorizados doble ciego con un fármaco A versus placebo, un fármaco B versus placebo, pues la evidencia científica también puede provenir de fuentes como son pues la propia fisiología, estudios de plausibilidad biológica, intervenciones en estilo de vida y, por supuesto, si yo he atendido a miles de pacientes a lo largo de mi experiencia profesional, pues eso es una evidencia blanda, pero también hay que tenerlo en cuenta porque obviamente las intervenciones en el estilo de vida pues va a ser muy difícil que estén sujetos a realizar un ensayo aleatorizado doble ciego. Pero a pesar de todo esto hay evidencia científica sobre todo lo que podemos hacer en autoinmunidad y en Hashimoto. En concreto, pues obviamente pues hay que evitar los alimentos ultraprocesados, el exceso de hidratos de carbono y de azúcares, las grasas proinflamatorias con exceso de omega 6 y déficit de omega 3, pero son particularmente importantes en las patologías autoinmunes y en Hashimoto más. El gluten y en general las prolaminas de los cereales, los lácteos, pero no por la lactosa, sino por la caseína. Y en el caso particular del Hashimoto parece que puede haber también algún problema con el azúcar Neu5Gc que está presente en la carne de mamífero que ingerida en exceso puede llegar a producir anticuerpos anti-Neu5Gc que en las personas con Hashimoto pues bueno, suelen estar presentes en mayor cantidad. Entonces, sobre el gluten. Hay una cosa que ya lo hemos comentado probablemente en algún otro episodio y seguro que lo volveremos a comentar. Por favor, que nadie deje el gluten sin previamente descartar la enfermedad celíaca, porque luego conseguir el diagnóstico es súper complicado. Entonces, a ver, por supuesto, todo el mundo es libre de hacer lo que le da la gana, pero la enfermedad celíaca está particularmente asociada a la enfermedad de Hashimoto y así en una persona que tiene enfermedad celíaca hay que mirar si tiene otras autoinmunidades, como pueda ser el Hashimoto, y hacer una vigilancia activa. Y una persona que tiene Hashimoto hay que descartarle siempre la enfermedad celíaca. Entonces, primero hay que descartar la enfermedad celíaca. ¿Cómo? Bueno, hay que hacer los anticuerpos, pero si son negativos no nos sirve porque suelen ser negativos sobre todo en los adultos. Y hay que hacer el estudio genético. Y, por supuesto, bueno, pues la biopsia de duodeno. Y además, bien interpretada la biopsia de duodeno, tiene que haber 5 fragmentos, hay que dar el porcentaje exacto de linfocitos intraepiteliales. Y si seguimos teniendo una sospecha, bueno, pues a lo mejor hay que hacer una citometría de flujo, que a día de hoy en España es harto complicado conseguir que se la hagan a los pacientes porque es algo que sufro todas las semanas, incluso varias veces. Entonces, por favor, descartar la celiaquía antes de dejar el gluten. Porque si uno es celíaco no puede tomar nada de gluten, nunca jamás, de los jamases, salvo que se descubra una cura maravillosa. Que no parece que eso vaya a ser así a día de hoy. Si uno ya dejó el gluten hace tiempo, pues porque se encontraba mal o porque lo leyó que el gluten era malo y no se descartó la celiaquía, por favor, que no se reintroduzca el gluten porque puede dar problemas, puede dar un flare o un brote de autoinmunidad y hay medidas con las que podemos hacer el diagnóstico de la enfermedad celíaca con el estudio genético y con la citometría de flujo que no se modifica con la dieta sin gluten. Pero por favor, recurrid a un profesional actualizado en el diagnóstico de enfermedad celíaca. Con los anticuerpos solo no vale. ¿Que se descarta la celiaquía? Bueno, a pesar de ello, en una persona con Hashimoto probablemente se vaya a beneficiar de hacer un enfoque de nutrición, de alimentación evolutiva. Y esto normalmente va a implicar quitar o reducir muy mucho los cereales en general, los pseudocereales con exceso de prolaminas, al igual que los lácteos. ¿En cuánto y para cuánto tiempo? Pues depende de cada persona. Hay gente que no tolera nada de gluten nunca y no son celíacos porque o parece que no lo son, pero a lo mejor tienen una sensibilidad gluten no celíaca o el mimetismo molecular es tan fuerte que no pueden tomarlo incluso aunque no cumpla criterios de celiaquía. Y lo mismo pasa con la caseína. Hay gente que se toma un lácteo ocasional fermentado de vez en cuando y no le pasa nada. Y hay otros que se lo toman y les sienta fatal. Entonces, realmente aquí hay unas normas generales que podríamos dar de alimentación evolutiva, pero luego hay ciertas cosas que hay que individualizar. Pero desde luego, primero descartar celiaquía antes de dejar el gluten y después proceder a unas pautas de alimentación con cierta base general, pero con particularizaciones según la persona.
Perfecto. Pues hay otras recomendaciones más, que son, pues bueno, más las clásicas, ¿no? Que son como evitar la sal yodada, las crucíferas, la soja, etcétera. Todo esto creo que nos puede explicar un poquito más África. Sí, bueno, con respecto al yodo, el yodo es un mineral imprescindible que interviene en varias funciones interesantes, entre ellas en la formación de hormonas tiroideas. Y lo que siempre decimos los endocrinos, o lo que casi siempre decimos los endocrinos, es que en zonas en las que el aporte de yodo es suficiente con los alimentos, en personas que consumen yodo con los alimentos de forma habitual, pues no, es conveniente evitar el exceso de yodo, porque un exceso de yodo en una persona con una disfunción autoinmune, especialmente hipotiroidismo y hipertiroidismo, puede provocar alteraciones tanto en el perfil tiroideo, fluctuaciones y demás, incluso puede afectar bueno, al comportamiento o a la evolución de los anticuerpos. Como digo siempre, es importante evitar el exceso de yodo, y luego aparte las necesidades de yodo son diferentes en los distintos momentos de la vida. Son mucho más elevados en caso de embarazo y lactancia, por ejemplo, que en el resto de momentos vitales. Entonces, habría que hacer una evaluación también, repensar un poco el tipo de alimentación que lleva una persona, porque en personas que siguen una alimentación vegetariana o que siguen un estilo de vida vegano, como no consumen alimentos de origen animal, pues puede existir un déficit de yodo en su alimentación, y a veces es necesario o aconsejable pautar incluso suplementos de yodo en estas personas. Pero por eso digo que siempre hay que individualizar muy mucho a los pacientes, pero en general evitar un exceso de yodo, pero asegurar que se está comiendo el necesario todos los días. Con respecto a la soja, pues este es un tema muy controvertido, porque hay estudios para todos los gustos. Hay estudios que la alaban mucho y que dicen que es muy buena para muchas cosas, y hay otros que dicen que no es tan buena. Lo que sí que está demostrado es que la soja interfiere con la absorción de la tiroxina, y esto lo dice el propio prospecto de la levotiroxina, que en caso de consumir soja se procure separar al máximo posible su toma de la tiroxina para evitar problemas de absorción. Pero además hay otros estudios que, bueno, que hablan que tiene sustancias que son potencialmente vociógenas y que pueden afectar al metabolismo de la glándula tiroidea de distintas formas. En general yo no soy muy partidaria de ella. Si alguien la quiere consumir, que bueno, que la consuma, pero yo lo que suelo aconsejar es evitarla a la medida de lo posible, y en caso de que se quiera consumir, siempre optar por soja fermentada, por evitar soja de la forma más natural posible, y siempre muy separada de la toma de tiroxina. Pero de forma general yo suelo aconsejar evitarla. Con respecto a las crucíferas, bueno, pues es cierto que las crucíferas consumidas de forma cruda son los bociógenos por excelencia, es decir, una sustancia bociógena es aquella que puede afectar al metabolismo de la glándula tiroidea de distintas formas, y está demostrado que el consumo de verduras crucíferas de la familia de las coles, como puede ser el brécol el cale, la coliflor, etcétera, etcétera, pues bueno, pueden afectar a la glándula tiroidea y demás. Pero por otro lado tienen unas propiedades nutricionales muy beneficiosas. Entonces no se trata de dejar de consumirlas, se trata de no consumirlas todos los días en grandes cantidades y procurar consumirlas de forma cocinada, porque la cocción inactiva esas sustancias bociógenas. Entonces yo nunca aconsejo dejar de consumir crucíferas, pero sí que aconsejo consumirlas cocinadas, y bueno, tampoco a diario. Existen bueno, otro tipo de... Estas son las recomendaciones generales que solemos dar. Con respecto al yodo, por ejemplo, pues también el yodo se absorbe bastante por la piel, y es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces solemos aconsejar también evitar la povidona yodada, el clásico betadine, como desinfectante, optar por otros como cristalmina y demás, especialmente en niños, porque bueno, la absorción de yodo por la piel es bastante rápida y potente, y puede afectar especialmente en colectivos vulnerables como pueden ser los niños. Em, hay otro tipo de fármacos que contienen yodo, suplementos que contienen yodo, multivitamínicos y demás, que también conviene evaluar si son necesarios o no. Pero bueno, de forma general, las tres recomendaciones que he comentado. Y luego cada caso particular, pues por supuesto, habrá que evaluar. Muchísimas gracias, África. Pues recordad que tenéis las notas de este podcast colgadas en nuestra página web, slowmedicinerevolution.com, y también nuestras redes sociales, que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Slow Medicine Revolution, y ahí podéis dejarnos vuestras dudas y comentarios. Y bueno, como ya resumen, podríamos hacer un pequeño apunte, ¿no? De los puntos más importantes que tenemos que transmitir a un paciente que se le acaba de diagnosticar tiroides de Hashimoto. ¿No? Sari, por ejemplo, ¿qué puede hacer para mejorar, así muy resumidamente?
Bueno, lo primero de todo siempre es informarse, ¿no? Empoderarse. Somos fans de los pacientes empoderados y para que se puedan interiorizar todos los cambios del estilo de vida que hemos comentado, que son fundamentales para mejorar, se van a poder hacer mejor si la persona se informa e interioriza la necesidad de hacer esos cambios. Entonces, ¿cómo se puede uno informar en Hashimoto? Bueno, hay algunos libros, como por ejemplo el libro de Isabella Wentz, de Hashimoto, la causa raíz. El título es un poco más largo, pero bueno, lo podemos poner enlace al libro en las notas del episodio. O luego, por ejemplo, una médico funcional de Estados Unidos que también escribe mucho sobre tiroides es Amy Myers, que igualmente, bueno, tiene varios libros sobre tiroides que podemos poner también los enlaces a sus libros en las notas del podcast, del episodio de podcast. Y luego, claro, en España pues hay muchísimas personas, yo creo que van más de 1000 ya, que se han empoderado en Hashimoto gracias a Reshape, ¿verdad? De Montse Reus, de Feror Pinel y de Diego Castro, que es un programa, un curso muy basado en todas estas intervenciones del estilo de vida que se pueden hacer para mejorar. Entonces, lo primero es informarse, es buscar un profesional sanitario actualizado que sirva de guía para hacer los cambios que son necesarios. Yo no le animaría a nadie a que, por ejemplo, empezar a tomar una suplementación bueno, a ver, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Yo estoy siempre a favor de la autonomía y la libertad de las personas, pero probablemente va a conseguir un resultado más óptimo si consigue la guía de un profesional sanitario actualizado y que tenga realmente experiencia en tratar a otras personas también con Hashimoto. Entonces, estilo de vida, información, empoderamiento y buscar la guía de un profesional sanitario actualizado para que le ayude. Perfecto, Sari, muchísimas gracias. Bueno, pues ya para acabar con este tema, un breve resumen, ¿no? Hemos hablado de qué es la tiroiditis de Hashimoto, que es una afectación autoinmune de la glándula de la tiroides, que no es tan sencillo el tratamiento como simplemente ir haciendo análisis periódicamente y poner la levotiroxina y ya está. Que, como acabo de comentar, es una disfunción autoinmune. Eso implica muchas cosas, ¿no? A nivel sistémico de todo el organismo y que también significa que el paciente puede hacer muchas cosas para poderlo mejorar. Puede implementar varias estrategias que hemos comentado, pues en principio, bueno, modificación en la alimentación, gestión del estrés, mejorar los ciclos, los ritmos circadianos, que en principio el ejercicio tan físico también, que a priori pues pueden costar, ¿no? Porque supone un cambio del estilo de vida que no siempre es fácil hacer esos cambios, pero que seguro que pueden ayudar muchísimo a controlar la disfunción y a mejorar también la evolución. Y bueno, recordar de nuevo que tenéis las notas de este podcast colgadas en la página web Slow Medicine Revolution, en nuestras redes sociales que estamos en Facebook, Instagram y YouTube, y que como siempre estamos abiertas a que nos dejéis todas vuestras dudas, comentarios, cualquier cosa que nos queráis explicar, o si queréis sugerir nuevos temas para próximos podcasts o también capítulos de YouTube, pues perfecto. Nosotros estamos encantadísimas de leeros y de poder responderlos. Pues muchísimas gracias por haber estado tan atentos y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Slow Medicine Revolution. Hasta luego.